Mira atentamente, esta misteriosa roca no es una piedra común, sino un enigma en Marte que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Sobre la superficie de esta piedra, que yace en el lecho de un río seco, hay manchas negras y pequeñas marcas circulares. Se puede ver un patrón extraño, como si ocultara algún misterio oscuro de tiempos antiguos. En la Tierra, estos patrones a menudo están relacionados con microorganismos, bacterias o fósiles antiguos. Estas marcas suelen formarse cuando los microorganismos reaccionan químicamente en el lodo, lo que con el tiempo se solidifica en la piedra. Pero esta roca no está en la Tierra, sino que se encuentra en el planeta Marte. Un lugar misterioso donde la superficie polvorienta ha ocultado secretos sin resolver durante siglos. Encontrar tales estructuras en la superficie de Marte es un descubrimiento extraordinario para los científicos, porque nuestra civilización siempre ha relacionado a Marte con la vida. Hace miles de millones de años, este planeta tenía agua y vida juntos, pero hoy Marte está desolado, árido y vacío. En el planeta había agua y vida, pero hoy Marte está desolado, árido y vacío. Esto podría ser la evidencia más fuerte hasta ahora de vida alienígena. La presencia de moléculas orgánicas y algunos minerales muy especiales como la vivianita y la greijita en esta roca ha sorprendido a los científicos. La NASA eligió el cráter Jezero para esta misión porque aquí solía haber un gran lago. Aquí también se han encontrado rastros de ríos que fluían y los químicos necesarios para la vida también estaban presentes en este lugar. Los científicos estiman que hace 3.500 millones de años la atmósfera de Marte era muy parecida a la de la Tierra, con agua, calor y la posibilidad de vida. La misión de Perseverance es explorar esta historia antigua para que podamos descubrir si alguna vez hubo vida en Marte. El descubrimiento de esta roca ha dado nueva esperanza a los científicos, porque es la primera vez que en una sola muestra hemos encontrado los 3 ingredientes de la vida: agua líquida, moléculas orgánicas y una fuente de energía. Este descubrimiento podría ser un punto de inflexión histórico para toda nuestra humanidad. ¿Realmente hemos encontrado la primera evidencia sólida de vida en este universo? Esta pregunta no solo hace reflexionar a los científicos, sino también a cada persona que, al mirar el cielo estrellado por la noche, se pregunta si estamos solos en este infinito universo. De hecho, nuestra historia comienza en el cráter Jezero, que alguna vez fue parte de un enorme lago lleno de agua. Hoy en día, aquí no hay nada más que soledad. Es un planeta seco y árido, donde el polvo flota en el aire. El año pasado, es decir, el 9 de junio de 2024, ocurrió un evento muy extraño durante su misión de rutina. El rover de repente vio una roca muy extraña en el camino que llevaba al lago, lo que hizo que los científicos se pusieran muy nerviosos. Cuando
En la búsqueda, estamos explorando cada rincón de Marte. ¿Realmente hemos encontrado vida en Marte? El equipo de la NASA llamó a estas marcas manchas de leopardo y semillas de amapola, basándose en su misteriosa apariencia. Estas marcas se parecían tanto a los fósiles de microbios que se encuentran en la Tierra que los científicos ya estaban emocionados. Pero los científicos todavía tenían que demostrar si lo que encontraron en Marte era realmente evidencia de vida en Marte o no. Marcas. Pero ¿cómo deberíamos llamar a esto en Marte? Este misterio aún no se ha resuelto y está quitándoles el sueño a los científicos. De hecho, esta es la primera vez que sucede algo así en Marte. Los científicos inmediatamente pusieron a trabajar el equipo de herramientas del rover Perseverance. PIXL detectó elementos presentes en las muestras, como hierro, fósforo y azufre, mientras que Sherlock utilizó láseres para analizar los minerales y las moléculas orgánicas. Cuando se revelaron los resultados de las pruebas realizadas en esta roca, todos quedaron sorprendidos al verlos. En la roca se encontraron moléculas orgánicas, es decir, compuestos basados en carbono, justo en el lugar donde estaban esas extrañas manchas. Este descubrimiento no se detuvo ahí. En esas marcas circulares se encontraron hierro, fósforo, azufre y dos minerales especiales, vivianita y grejita. En la Tierra, estos minerales a menudo están asociados con animales y árboles en descomposición o muertos. Esta es una gran pista que nos indica que tal vez estamos viendo restos de alguna forma de vida antigua en esta roca. Si vemos Marte, la historia de la búsqueda de vida tiene décadas. En 1976, los módulos de aterrizaje Viking de la NASA aterrizaron en Marte para buscar vida. Cuando se realizaron los experimentos, de repente empezó a salir gas del suelo como si hubiera microbios presentes en él. Los científicos estaban emocionados, pensaron que finalmente habían encontrado vida en Marte, pero después se descubrió que esto se debía a químicos reactivos, no a evidencia de vida. En la década de 2000, los rovers Spirit y Opportunity confirmaron que alguna vez hubo enormes océanos y ríos en Marte. El rover Curiosity informó que hace 3.000 millones de años, las condiciones en Marte eran habitables para la vida, y justo en ese momento, la vida también estaba comenzando en nuestra Tierra. Esto hizo que los científicos estuvieran convencidos de que, si realmente alguna vez hubo vida en Marte, entonces, en los lechos de lagos y ríos de aquí, seguramente podrían estar escondidos fósiles de vida antigua. Para convertir esta creencia en evidencia, Perseverance está recolectando muestras de varias áreas de Marte con su brazo robótico. Ahora, con estas muestras, el rover Perseverance estaba listo para hacer el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Durante el último año, los científicos de la Tierra analizaron en profundidad los datos enviados por el rover Perseverance. Estudiaron la composición de las muestras y también consideraron las posibles causas de esas extrañas manchas. Hace unos días, finalmente hicieron su anuncio. La NASA también lo presentó ante científicos de todo el mundo para que lo pusieran a prueba y dijeran si la conclusión a la que estaban llegando era correcta. Después de casi un año de revisión, la NASA salió ante el mundo y dijo que no podían encontrar otra explicación para esto. Así que esto podría ser la señal más clara hasta ahora de vida antigua en Marte. En pocas palabras, este descubrimiento es inimaginable. En una sola roca se han encontrado los tres elementos principales de la vida: agua líquida, moléculas orgánicas y una fuente de energía. Es la primera vez que estos tres se han encontrado juntos en una sola muestra. Es como si llegaras a un campamento y encontraras una fogata, un anillo, una roca y comida sobrante. Es una prueba definitiva de que alguien estuvo allí, aunque no puedas verlo ahora. Al ver estos resultados, los científicos también consideraron hipótesis alternativas, y lo que descubrieron sorprendió a todos. La vivianita y la grejita encontradas en esta misteriosa roca de Marte indican que aquí ocurrió una reacción redox, y la vida microbiana puede hacer exactamente eso, pero solo la vida microbiana puede hacerlo. Hay muchas posibilidades al respecto.
La primera posibilidad era la geología de alta temperatura. Si el lodo se calienta durante mucho tiempo, también se pueden formar tales marcas. Pero no hay evidencia de que Marte haya tenido alguna vez un ambiente así. Además, la vivianita se forma a bajas temperaturas y se destruye con el calor. Esto descarta por completo la posibilidad de que aquí haya habido temperaturas altas alguna vez. La otra posibilidad eran las reacciones con agua ácida. Si agua muy ácida hubiera pasado por esta roca durante mucho tiempo, eso habría sido posible, pero en esa zona de Marte no se encontró ninguna evidencia de esto. De hecho, también se encontró olivino en la roca, que se destruye en ácido, lo que descarta también esta posibilidad. La tercera posibilidad era que las moléculas orgánicas, con la ayuda de algún catalizador, hayan realizado esta reacción por sí mismas. Pero en las bajas temperaturas de Marte, esta posibilidad también es bastante débil. Después de analizar cuidadosamente todas las opciones, la vida microbiana antigua parece ser la respuesta más probable. Pero aún después de todo esto, ¿por qué, a pesar de que todos los científicos están tan convencidos, no dicen claramente que esto es vida? Como dijo el famoso científico Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y no puede haber una afirmación más grande que la búsqueda de vida alienígena. Y para traer pruebas de esto tendremos que ir a Marte y tendremos que traer esa muestra de regreso para que podamos probarla en los laboratorios más sofisticados de la Tierra. La NASA tendrá que validar este hallazgo con sus propios estándares. Solo entonces los científicos podrán decir que realmente hemos encontrado vida en Marte. Para esto, la NASA utiliza la escala de confianza en la detección de vida para medir la credibilidad de cualquier hallazgo. Esto comienza en el nivel 1, donde se detecta alguna señal relacionada con la vida, y para probar esa vida se debe llegar hasta el nivel 7 de la escala, donde diferentes tipos de observaciones confirman el mismo resultado. Este hallazgo podría quedarse en medio de la escala. Por ahora, la NASA no ha hecho público su nivel, pero una cosa es segura: para llegar al nivel 7 tendremos que traer esas muestras de Marte a la Tierra. Los rovers en Marte no pueden hacer mucho con su kit de herramientas limitado. Ya hicieron todo lo que podían hacer, pero al traer estas muestras a la Tierra, podemos analizarlas a fondo en nuestros laboratorios y así podremos decir con certeza si hay vida en Marte o no. Para esto, la misión de retorno de muestras de Marte es necesaria. El rover Perseverance ha estado recolectando muestras en Marte durante los últimos años y las ha estado almacenando selladas. Cuando llegue el momento, estas serán dejadas en la superficie de Marte. Ahora necesitaremos 3 misiones para traer esas muestras de regreso. La primera misión recogerá las muestras dejadas y las llevará hasta el lanzador. La segunda misión será para llevar esas muestras desde la superficie de Marte hasta la órbita. La tercera y última misión traerá esas muestras de regreso a la Tierra. Es una tarea compleja y costosa, que la NASA incluso ha llamado el servicio de entrega más caro del mundo. Así es, cuando entregar solo unas cuantas muestras cuesta miles de millones de dólares, no está mal decirlo. Pero aún así, la misión de retorno de muestras de Marte sigue siendo una prioridad para la NASA. Si logramos completar esta misión, podríamos traer las muestras a la Tierra en la década de 2030 y entonces podremos decir con orgullo que ya tenemos vecinos. Esto no es ciencia ficción, sino una realidad: la exploración de Marte. Durante décadas, la mayoría de nuestras misiones enviadas a Marte fallaron de manera extraña y muy misteriosa. Parecía como si hubiera alguien que no quisiera que los humanos llegáramos al planeta Marte. Desde fallas técnicas que no tenían ninguna explicación lógica, de manera misteriosa, naves espaciales enteras desaparecían en el espacio sin dejar rastro alguno. Bienvenidos a la serie La Maldición de Marte, donde revelaremos los secretos de esos misteriosos sucesos que hicieron fracasar la exploración de Marte.
En esta serie te mostraremos esas extrañas coincidencias, fracasos inexplicables y anomalías extrañas. La sombra de todo esto ha estado presente en nuestras misiones desde el principio mismo, pero para entender esa maldición de Marte tenemos que regresar al inicio, cuando los humanos intentaron llegar a Marte por primera vez, las misiones Marsnik de la Unión Soviética. En 1960, la Unión Soviética quería establecer un récord mundial de viaje interplanetario enviando una nave espacial a Marte. Sus ambiciones eran altísimas y con la tecnología de punta de esa época, la Unión Soviética estaba lista para ir a Marte. Pero lo que sucedió después sorprendió por completo a los científicos, y el resto del mundo se vio obligado a preguntarse si realmente llegar a Marte está fuera de nuestro alcance. Hoy comenzaremos esta serie con esas misiones Marsnik, Marsnik 1 y Marsnik 2. Para ver las demás partes de esta serie, puedes revisar nuestra lista de reproducción llamada La Maldición de Marte, Marsnik 1 y Marsnik 2. Ambos lanzamientos se realizaron con grandes esperanzas, pero ambos terminaron de manera catastrófica. Estas misiones fallaron de inmediato por razones muy extrañas. ¿Fueron estos fracasos solo fallas técnicas o había algo aún más misterioso? La exploración de Marte comenzó con fracasos, pero no sabíamos que estos fracasos apenas estaban comenzando. ¿Fueron estos los momentos en los que comenzó la maldición de Marte con 2 misiones Marsnik? El año 1960, cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se estaba intensificando, ambos países ya se habían convertido en parte de una competencia invisible llamada la carrera espacial, para mostrar su poder al mundo. La Unión Soviética ya iba adelante en esta carrera. Ya había lanzado al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. Además, al poner en órbita al primer ser humano, Yuri Gagarin, la Unión Soviética ya había mostrado su avance tecnológico al mundo. Pero para mantenerse por delante de Estados Unidos, la Unión Soviética tenía que hacer algo aún más grande, porque la Unión Soviética ya sabía de antemano sobre las noticias de que Estados Unidos planeaba ir a la Luna. Así que querían mantenerse por delante de Estados Unidos en esta carrera espacial a toda costa, y esa era la razón por la que ya tenían claro cuál sería su siguiente objetivo. Era una misión a Marte cuyo objetivo no solo era llegar al planeta rojo, sino que para la Unión Soviética también era una forma de lograr los viajes interplanetarios antes que nadie. Este proyecto se llamaba Marsnik 1. La primera nave espacial de este proyecto también era conocida como Korabel 4. El 10 de octubre de 1960 iba a ser un día histórico, y esos momentos del lanzamiento de esta misión en el espacio para la Unión Soviética, que iban a ser testigos del dominio. Esta nave espacial iba a ser la primera lanzada con la intención de ir a Marte, y este país tenía muchas esperanzas puestas en esta misión a Marte. Era una pieza sofisticada de tecnología soviética que tenía que hacer un sobrevuelo por Marte y también enviar imágenes de ese planeta rojo de regreso a la Tierra. Pero la realidad era completamente diferente de este hermoso sueño. Solo unos minutos después del lanzamiento, ocurre una gran falla en la nave espacial. La etapa superior del cohete ni siquiera logra encenderse, lo que hace que todo el cohete caiga de regreso a la Tierra. El Marsnik 1 fue un fracaso total para la Unión Soviética, ya que ni siquiera pudo atravesar la atmósfera terrestre. La nave espacial que fue construida para mostrar la grandeza de este país en el espacio, ahora no era más que pedazos de escombros esparcidos en el mar. Este fracaso ciertamente decepcionó a los soviéticos, pero no rompió su moral. Su determinación seguía siendo fuerte. Solo 4 días después del incidente, el 14 de octubre de 1960, lanzan la segunda nave espacial de este proyecto, la Marsnik 2. Esta vez, los ingenieros aprendieron de los errores anteriores e hicieron muchos ajustes en esta nave espacial. Estaban completamente seguros de que esta vez podrían iniciar con éxito su viaje para llegar a Marte.
Pero esta vez, el éxito también tomó otro camino. El Marsnik 2 también resultó ser una misión que fracasó catastróficamente. Esta vez el fracaso ocurrió incluso antes que el Marsnik 1 llegara a Marte, ni siquiera estuvo cerca. Ninguna de estas dos naves espaciales pudo siquiera atravesar la atmósfera de la Tierra. Ambas misiones fueron lanzadas con solo unos días de diferencia y ambas fallaron casi de la misma manera. ¿Será solo una coincidencia? Tal vez sí, pero no todos pensaban así. Los soviéticos se enfrentaron fracasos consecutivos. ¿Esto parecía algo más misterioso que solo mala suerte? ¿No será que Marte mismo nos está deteniendo? Entonces, ¿dónde estuvo el error en ambas misiones? La explicación oficial de estos eventos fue bastante simple. En el momento del lanzamiento de ambas naves espaciales, hubo una falla en el cohete que impidió que esas naves entraran en la órbita de la Tierra. Los ingenieros dijeron que había un problema en la etapa superior del cohete, el sistema de guía también era defectuoso y hubo errores de cálculo en el consumo de combustible. Por esa razón, ambas misiones fracasaron gravemente. Pero debajo de la superficie había otras preguntas para las que nadie tenía respuestas. La Unión Soviética ya había lanzado varias misiones exitosas al espacio antes, así que no se entendía por qué las misiones Marsnik fracasaron de manera tan desastrosa. Incluso los soviéticos ya habían enviado humanos al espacio para ese entonces. Entonces, ¿esta vez estos fracasos fueron solo errores mecánicos o realmente estaba pasando algo muy malo con esta misión a Marte? Para algunas personas, estos fracasos fueron errores que cometimos al explorar el espacio, errores que al corregirlos podríamos aprender muchas cosas nuevas. Pero para otras personas, que dos misiones similares fallaran de la misma manera no era una simple coincidencia. Para ellos era difícil aceptar esto. Algunas personas pensaban que tal vez había factores más allá de nuestra comprensión que nos estaban impidiendo llegar a Marte. Luego, la teoría de la interferencia cósmica comenzó a difundirse casi por todas partes. Que hay algunas zonas en el espacio donde ocurren más actividades misteriosas, como las distorsiones gravitacionales o la alteración de los campos magnéticos. Algunas personas también creían que la posición de Marte en el espacio y sus propiedades magnéticas únicas podrían haber causado misteriosos problemas en esos lanzamientos. Por otro lado, algunas personas también relacionaban estos fracasos con los alienígenas, pensando que tal vez una especie alienígena inteligente nos estaba impidiendo avanzar a propósito. Estas teorías pueden sonar extrañas para ti, pero a medida que aumentaba el número de fracasos en las misiones a Marte, las discusiones sobre la maldición de Marte entre la gente empezaron a intensificarse. Es obvio que cuando empiezan a fallar misiones que se supone que no deberían fallar, es natural que surjan preguntas. Nuevos desafíos siguen surgiendo a medida que avanzamos. La idea de la maldición de Marte no solo estaba en la mente de la gente, sino que también empezó a arraigarse profundamente entre algunos científicos. El impacto psicológico de estos fracasos también fue profundo. Con cada fracaso, la idea de que Marte era inalcanzable se volvía aún más fuerte. No solo las misiones Marsnik de la Unión Soviética fracasaron al intentar llegar a Marte, Estados Unidos también experimentó algo similar con sus primeras misiones enviadas al planeta rojo. En 1962, la NASA lanzó la misión Mariner 1, que después de hacer un sobrevuelo por Venus, se suponía que continuaría hacia Marte. Pero, al igual que las misiones soviéticas, esta nave espacial también se perdió pocos minutos después del lanzamiento. La causa de esta falla se atribuyó a un fallo en el sistema de guiado. Este incidente, junto con el desastre de Marsnik, alimentó aún más las especulaciones de que Marte está fuera de nuestro alcance. Los fracasos de las misiones a Marte siguieron aumentando. En 1964, el Mariner 3 de la NASA también falló en llegar a Marte. Debido a una falla mecánica, quedó vagando en el espacio. Estos incidentes no parecían aislados, sino que la gente empezaba a ver un patrón en ellos. Un patrón que indicaba que había alguien que no quería que llegáramos a Marte, que nos estaba impidiendo explorar Marte.
Después de eso, nuestras misiones a Marte continuaron fallando de manera muy misteriosa. La idea de la maldición de Marte se volvió mucho más que una simple teoría absurda. Ahora ya no se limitaba solo al espacio. Este concepto empezó a ganar terreno en la cultura popular, como en reportes de noticias, ciencia ficción e incluso en círculos académicos. ¿Realmente había algo que nos estaba impidiendo llegar a Marte? ¿O simplemente estábamos subestimando los desafíos de los viajes interplanetarios? La misión Marsnik fue solo el comienzo, el inicio de una mala relación interplanetaria que continuaría de la misma manera. ¿Fue este el principio? ¿Estos fracasos reflejaban los crecientes desafíos en la exploración espacial o era algo más? ¿Se estaba volviendo todo demasiado misterioso? ¿Era Marte mismo quien nos estaba rechazando? A medida que avancemos en la serie de The Mars Curse, exploraremos historias aún más extrañas y misteriosas relacionadas con el planeta Marte. Algunos incidentes en los que naves espaciales desaparecieron sin dejar rastro y otros fallaron de maneras muy misteriosas que hasta hoy no hemos podido explicar. ¿Por qué fallaron al ir a Marte? ¿Por qué más de 15 misiones y civilizaciones antiguas consideraron a Marte como un lugar especial entre los dioses? ¿Qué sabían ellos? Marte siempre ha sido una fascinación para nosotros desde el principio. Esa esfera roja y brillante. Desde el principio hemos creído que hay una gran conexión entre Marte y la Tierra. ¿Viven dioses allí? ¿Existe vida inteligente en Marte? Los antiguos siempre pensaban eso. Su color rojo ciertamente les daba miedo, pero consideraban a Marte como un dios. Augusto, un emperador romano, construyó muchos templos en honor a su dios Marte. Cuando había guerra, ahí mismo se planeaba la estrategia. Se abrían las puertas del templo de Marte para mantener la conexión con Marte. En la historia se han encontrado muchas pruebas donde Marte fue visto en un nivel completamente diferente y se estudió más que cualquier otro planeta. Los astrónomos egipcios antiguos crearon un mapa estelar en 1534 a.C. y en ese gráfico también se le dio un lugar a Marte. Aproximadamente 250 años después, los egipcios representaron a Marte de esta manera en el techo de la tumba de Seti el I. Algunas civilizaciones le temían a Marte, como la civilización maya, por su furia. En sus calendarios y libros también existe la presencia de Marte. Al final, todas estas cosas apuntaban hacia un gran vínculo entre nosotros y Marte. ¿Por qué todas estas civilizaciones, a pesar de estar separadas unas de otras, nos daban la misma pista? ¿Por qué nosotros, los humanos, dominamos esta Tierra? ¿Cómo es que los humanos evolucionamos tan rápido? ¿Por qué la evolución se comporta de manera tan lenta para todas las demás especies que viven en esta Tierra? ¿Por qué ninguna otra especie ha evolucionado como nosotros? ¿De verdad vinieron algunos alienígenas a la Tierra que nos dieron tanto conocimiento de fuera de la Tierra? En todas las religiones del mundo se han escrito relatos sobre la llegada de ángeles del cielo. Y también sabes que si queremos señalar hacia el cielo, miramos hacia ese espacio, hacia esas estrellas. Si reemplazamos la palabra cielo por espacio, la imagen empieza a aclararse. ¿Realmente nuestra creación fue hecha en tiempos antiguos por viajeros espaciales? ¿O ellos nos dejaron algún tipo de conocimiento? A quienes hoy llamamos dioses, ¿qué tantas posibilidades hay de que esos viajes espaciales hayan sido realizados por marcianos? En el año 1849, durante la expedición a Mesopotamia, salieron a la luz algunos textos relacionados con la civilización sumeria. Cuando fueron descifrados, resultaron ser sobre el antiguo dios Anunnaki de la antigua civilización sumeria de este mundo. Ellos eran ángeles que vinieron de otro mundo y usaron sus genes para crear a un humano híbrido llamado Adamu. Ese primer ser humano de la Tierra fue creado por ellos para extraer oro del interior de la Tierra y formaron todo un ejército de humanos que eran bastante inteligentes. Los Anunnaki, en su tiempo, mandaron construir muchas edificaciones y, al irse, nos dejaron a los humanos el conocimiento de arquitectura, matemáticas, música y escritura. ¿Eran los Anunnaki marcianos que vinieron a la Tierra en busca de oro para salvarse? ¿Y existe todavía alguna vida inteligente en Marte hoy en día? Hay algunos
algunos eventos que llaman nuestra atención hacia la posibilidad de que existan formas de vida inteligentes en Marte. Por ejemplo, la misión Phobos 2 de la Unión Soviética vio algo en Marte que nadie en la Tierra pudo explicar. En julio de 1988, la Unión Soviética lanzó dos misiones gemelas para explorar Marte, Phobos 1 y Phobos 2, que iban a explorar Marte. Phobos 1 desaparece en el camino. Desaparece porque después de perder la conexión, nadie supo dónde fue la nave espacial ni qué pasó con ella. Se explicó que, debido a un error humano, el Phobos 1 sufrió un accidente en el camino. De alguna manera, el Phobos 2 logra llegar al planeta rojo, pero tan pronto como llega a Marte, también empieza a tener problemas. Los tres procesadores instalados en el sistema de control de vuelo a bordo de repente comienzan a comportarse de manera extraña. Uno de los procesadores falla por completo y los otros dos también tenían problemas. El 27 de marzo de 1989, el Phobos 2 tenía que tomar fotos de la luna de Marte, Phobos. Esta nave espacial estaba a punto de pasar detrás de Marte y su conexión con el control en tierra se iba a perder por un tiempo. En este proceso, la nave espacial normalmente permanece fuera de conexión por 1 hora o 1 hora y media como máximo, pero pasaron 4 horas y no había señales de la nave espacial. De repente, llega una señal, pero era una señal que no se pudo descifrar. En su último momento, Phobos 2 envió una foto en la que se veía una sombra oscura muy grande en la superficie de Marte. Esta foto fue la última que envió la nave espacial. Esta foto fue tomada cuando algo chocó con Phobos 2 y de repente esta nave espacial perdió el control y empezó a girar sin control. Ahora la pregunta era, ¿qué era esa sombra oscura? No era de ninguno de los satélites de Marte, ni Phobos ni Deimos. Parecía un ovni delgado, con forma elíptica, como un cigarro. En ese momento, el presidente de la Unión Soviética hizo una declaración muy cautelosa sobre esa foto, diciendo que en una imagen había una forma muy extraña. El objeto fue capturado entre la nave espacial y Marte. Esa fue una declaración muy precisa para mantener el enfoque en la nave espacial y Marte. Pero en una conferencia de ovnis en 1991, un militar de la Unión Soviética dijo que se podía considerar esa foto filtrada como la primera nave alienígena encontrada en nuestro sistema solar. Después de esa última transmisión, Phobos desaparece de manera misteriosa y nunca más se logra establecer comunicación con él. ¿Acaso un rayo de energía chocó con Phobos 2 y ese objeto en forma de cigarro lo vimos recientemente? Era un objeto como Oumuamua, el primer objeto interestelar. ¿Existe alguna civilización subterránea debajo de Marte? Tal vez los habitantes de Marte aprendieron a vivir bajo tierra para protegerse de la peligrosa radiación solar. ¿Quién sabe? Tal vez tengan miedo de salir a la superficie de Marte, quizá no puedan soportar esa radiación y puede ser que estén luchando por sobrevivir. Para salvar su civilización, tal vez se mudaron bajo tierra hace millones de años y después una tormenta solar causó destrucción en Marte. Tal vez una civilización marciana vive justo a nuestro lado, pero no podemos verla. Si no, ¿qué tipo de energía es la que nos está impidiendo explorar Marte? Esta nave espacial no fue la única que desapareció detrás de Marte. El orbitador de Marte de la NASA también desapareció misteriosamente justo antes de entrar en la órbita de Marte. Las cosas que se pierden en el espacio se pierden para siempre. No es como si pudiéramos recuperarlas y averiguar qué les pasó. No hay caja negra, ni rastros de forcejeo para buscar, ni ninguna investigación física frente a nosotros. Lo único que tenemos son los datos de su trayectoria y las señales que envía. Si la nave espacial se pierde, todo se acaba. Solo podemos suponer qué le pudo haber pasado. Para ese único incidente, se plantea una serie de posibles escenarios. Pero la verdad es lo que realmente le pasó a esa nave espacial. Esos datos que logró registrar, pero que nunca pudo enviar. La misión japonesa a Marte, la nave espacial Nozomi, desapareció en el camino y la nave rusa Mars 96 se estrelló en la atmósfera de la Tierra. El Mars Polar Lander de la NASA desapareció detrás de Marte apenas 49 segundos antes, por eso no se pudo restablecer la comunicación y se quemó hasta quedar hecho cenizas en la atmósfera marciana. ¡Ups! Pobre nave espacial. Se dice que se usaron unidades inglesas para programar la nave espacial, aunque la NASA había pedido que se programara en unidades
unidades métricas. La nave espacial fue construida por una empresa llamada Lockheed Martin. Todos estos errores suelen ser verificados 2 o 3 veces. Es increíble, a pesar de ese error, la nave espacial llegó perfectamente hasta Marte, pero justo ahí tenía que fallar. Otro aterrizador marciano, llamado Beagle 2, también se perdió al llegar a Marte. Estos incidentes no han pasado 1, 2 o 3 veces, sino que ya van 15 misiones que han desaparecido de esta manera. ¿Qué es lo que hay en Marte que hace que tantas misiones fallen al llegar allá? Por esta razón, a estos fracasos se les ha llamado la maldición de Marte. En 1901, Nikola Tesla afirmó que recibió una señal de comunicación por radio proveniente de Marte, y como su afirmación fue publicada ampliamente por la prensa, ¿será que Tesla tenía razón? ¿Intentó comunicarse con vida alienígena extraterrestre? Pero ningún científico que vivía en este mismo planeta le prestó atención a lo que dijo. ¿Quién sabe? Tal vez esos marcianos estaban intentando hacerlo cuando tuvieron la oportunidad, igual que nosotros lo estamos intentando hoy. La famosa ecuación de Dirac dice que en nuestra galaxia hay millones y millones de planetas así, donde pueden existir civilizaciones inteligentes, así que una civilización podría estar cerca de nosotros, incluso en Marte. Carl Sagan y Drake estaban muy emocionados con la idea de que las civilizaciones de este universo pudieran comunicarse entre sí. Puede ser que, debido a sus valores progresistas, su tecnología y su ciencia hayan avanzado mucho, o que entre ellos mismos se hayan destruido, y las huellas de esa guerra todavía existen hoy en Marte en forma de grandes cráteres y en este Valles Marineris que se formó en Marte. Esos marcianos se destruyeron luchando y sus restos quedaron sepultados bajo las tormentas de arena que recorren Marte. ¿Quién sabe si alguna de esas generaciones de marcianos todavía se mantiene viva hasta hoy y simplemente no quieren mostrarse? En septiembre de 1975, durante la misión Viking de la NASA, ocurre el evento más misterioso. Para buscar vida, el Viking realizó algunas pruebas en la superficie marciana, pero los resultados fueron bastante controvertidos. Se creía que los organismos vivos liberan CO2 y para probar esto, se colocaron muestras de suelo marciano en los tubos de muestra del Viking durante 7 días. En la prueba de 7 días se observaron burbujas, lo que según la definición de la NASA indicaba la presencia de vida en Marte. Sin embargo, una prueba que se realizó para buscar materia orgánica resultó fallida. Para que una prueba indicara vida en Marte, una requería 30 millones de bacterias por unidad de muestra de suelo, mientras que la otra solo necesitaba 30. Las pruebas fueron positivas, algo nos están ocultando. Ya han salido a la luz evidencias de agua, metano y materia orgánica en Marte. Pero, ¿acaso está surgiendo alguna raza alienígena allí? Esa pregunta sigue siendo solo una inquietud del público general. Se dice que la NASA ha realizado varias expediciones alienígenas cuya información siempre se ha mantenido en secreto. Entonces, ¿también se nos ha ocultado la existencia de los alienígenas de Marte? Sobre este tema, por cada respuesta que tenemos, hay una montaña de preguntas aún más grande frente a nosotros. Todos esos eventos que ocurrieron en Marte refuerzan la posibilidad de la existencia de alienígenas. La última imagen de Phobos 2, su misterio nunca salió a la luz. Mientras tanto, en ciertas circunstancias especiales, esta vida también viaja de un lugar a otro.
La nebulosa de Orión, ubicada en el centro de la galaxia, dio origen a una estrella. Esta estrella era bastante grande y caliente. Debido a que estaba en su etapa inicial, experimentó muchos cambios internos y externos, y esos mismos Con el paso del tiempo, el fuego dentro de ellos se calmó. Debido a que el hidrógeno y el helio presentes en ellos eran ligeros, subieron hacia arriba, mientras que gases como el nitrógeno y el oxígeno se asentaron en la superficie. Sin embargo, este desarrollo del sistema solar es de dos tipos diferentes. Marte, donde según esta teoría, la vida se originó primero. Sí, antes que en la Tierra, la vida surgió en Marte. Marte fue el planeta que, después de recibir el calor del Sol, se enfrió. Allí, la temperatura era adecuada para la vida. Hace 200 millones de años, el agua existía en Marte en forma de lagos, océanos y ríos. En estos océanos llenos de agua líquida, la vida respiró por primera vez. De hecho, esta vida consistía en microorganismos, o mejor dicho, entonces toma la forma de una civilización avanzada, justo como nosotros los humanos. Los científicos creen que la vida en Marte también se desarrolló de manera gradual y en etapas similares. Allí también, estos seres primero habrían salido del agua y llegado a la tierra firme, y con el paso del tiempo se habrían transformado en criaturas muy inteligentes y sensatas, similares a los humanos. Este sistema de Marte lo hace similar a la Tierra actual. Ahora, la vida llega a la etapa de prosperar y desarrollarse allí. Después de eso, comienza el viaje de la vida en Marte. Aquí también, al igual que en nuestra Tierra, la vida comienza a florecer. En el contexto de Marte, tal vez esperas que algo así suceda. El final de esta historia llegó mucho antes de lo que pensábamos. De hecho, cuando esta forma microbiana de vida estaba prosperando en los reservorios de Marte, de repente sucedió algo que eliminó por completo la vida del planeta. De hecho, ese evento es entra en la atmósfera y en un instante choca con su superficie, creando una escena de destrucción que es difícil incluso de imaginar. Este impacto fue tan devastador que se formó un gran cráter en un área tan grande como Estados Unidos. Todos los materiales presentes en la superficie de Marte, desde diminutas partículas de polvo hasta enormes rocas, se rompieron y se dispersaron en pedazos. Se levantó tal nube de polvo en el cielo que cubrió todo Marte bajo su sombra. En ausencia de la luz del Sol, una completa oscuridad cubrió todo el planeta Marte. Todas las condiciones que sustentaban la vida que habían surgido a lo largo de miles de años de procesos biológicos comenzaron a morir lentamente, y ahora esta historia avanza rápidamente hasta nuestros días. Hoy Marte es un planeta desolado y árido. Aquí no hay aire para respirar ni agua para saciar la sed, y casi es imposible imaginar la vida aquí. Mientras Marte ha presenciado esta devastación, vivimos en el pedazo más grande y llamamos al pedazo más pequeño la Luna. Mientras que en Marte esta colisión destruyó la vida, en la Tierra la misma colisión hizo posible la vida. De hecho, fue una coincidencia realmente milagrosa.
Mientras tanto, en Marte se presentaba una escena que parecía un cementerio. Pero como dicen, incluso el rayo de luz más pequeño es suficiente para atravesar la oscuridad. De la misma manera, con una luz así, Marte también había comenzado su transformación. Después de la terrible colisión con el asteroide, una vez más sucedió algo aquí que obligó a Marte a volver a respirar. Y esta vez, el inicio de la vida ocurrió gracias a los volcanes presentes en Marte. Se dispersó en la atmósfera de Marte. Así, una vez más, el ambiente marciano volvió a cobrar vida. Una vez más, aquí comenzó la formación de nubes y el agua volvió a caer del cielo a la Tierra. Después de eso, una vez más, esas bacterias microscópicas volvieron a proliferar. Pudieron mantenerse calientes, así que, pronto, esa segunda etapa de la vida también llegó a su fin allí. Pero por otro lado, en la Tierra todo estaba cambiando. Aquí estaba ocurriendo lo que nunca antes había pasado. Se estaban formando nubes, estaba lloviendo. Para dar origen a los seres más inteligentes y sabios de la vida, que en el futuro, gracias a su inteligencia, tendrían la capacidad de ver este pasado. Sí, estas criaturas no son otras que nosotros, los humanos, quienes en la segunda parte de este video también arrojaremos luz sobre la asombrosa teoría de cómo la vida se transfirió de Marte a la Tierra. Entonces, ¿están listos para unirse a este increíble viaje? Asegúrense de dejar sus opiniones en los comentarios abajo. Y amigos, si les gustó el video de hoy, hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, namaskar.